Hola, muy buenos días chicos. Al día de hoy vamos a ver en la base de datos una tabla, una base de datos con respecto a una tienda, para la cual vamos a utilizar tres campos, tres tablas. Una de ellas de artículos, la otra de costos y la tercera de precios. Para la de, para la tabla de artículos vamos a utilizar seis campos, de los cuales vamos a utilizar diferentes tipos de datos, dentro de los cuales el más relevante es el campo de fecha y hora, para el cual utilizaremos el tipo de dato fecha y hora. Para esto hay tres tipos de campo, tres tipos de formato, disculpe. Hay varios tipos de formato: fecha general, fecha larga, mediana y corta. Y por otro lado la hora, si uno quiere de repente hora mediana o la hora corta. Otros tipos de propiedades del formato vamos a ir viendo también en el camino. Dentro de ellos también tenemos una tabla que se llama artículos. Para esto vamos a ver un nuevo tipo de dato que se llama moneda, en el cual podemos utilizar si es moneda en soles, en dólares o en euros. Y por último el tipo de dato, que es el tipo de dato de precios, para lo cual es muy parecido al tipo de dato anterior, que es el de costos. Ahora pasemos a la base de datos. Recuerden, una base de datos en blanco. Base de datos en blanco. Ya que voy a colocarle un nombre. El nombre que le voy a colocar a esta tienda va a ser, a ver, Tambito 2. Tambito 2. Ya que en la clase se desarrolla Tambito 1. Tambito 2, escritorio, guardar, crear. Entonces ahí tenemos la base de datos. Tenemos la base de datos de nuestra tabla. Ahora vamos ya listo, a ver. Entonces, como les comenté, la primera tabla que vamos a armar es la de artículos. Ver, vista hoja de datos, ver, vista de diseño, y ya colocamos un nombre. En este caso, esta base de datos, esta tabla se llama artículos. A aceptar. Y en la cual le vamos a agregar los campos. Con respecto a los campos, como les comenté, van a ser esos seis tipos de campo. El primero es el ID, lo dejo en autonumeración. El segundo campo se va a llamar, a ver, el segundo campo se va a llamar, a ver, nombre del artículo. El tercero se va a llamar marca del artículo. Marca del artículo. Unidad de venta. Y por último, fecha de caducidad. Fecha de caducidad. Para el nombre del artículo, marca del artículo y unidad de venta lo voy a dejar en fecha corta. La diferencia va a estar acá en la fecha de caducidad, para la cual le voy a agregar las siguientes propiedades. Dentro de fecha de caducidad va a estar en fecha, hora, y en los formatos, el formato que voy a escoger va a ser el formato fecha, estás, fecha corta. La, la máscara de entrada le voy a colocar de esta manera, es como si fuera una especie de autocompletado. 00 00 00 000. Ahora vamos a ver cuál va a ser la diferencia. En regla de validación, bueno, a ver, en regla de validación, esta de la regla de validación se trabaja con fechas. Entonces lo que voy a hacer aquí es parametrar qué tipo de fechas son válidas para la fecha de caducidad de este elemento. Por ejemplo, en este caso se puede dejar así como está, o también como le comenté podemos colocarle reglas. Yo por ahora lo voy a dejar de esa manera, nada más, porque es un valor que se le va a agregar al artículo. Sí, a ver, paso un poco la lupa y ya. A ver, pasemos a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente tabla. Paso a ver, vista hoja de datos, guardar sí. Y esta va a ser la diferencia que tiene cuando ustedes trabajen con máscara. Cuando trabajen con máscara le aparece de esa manera, la cual te da alguna especie de autocompletado, de autoayuda, para que sepas qué información va a requerir en ese campo. A ver, entonces ahora voy a crear mi siguiente tabla. Mi siguiente tabla se va a llamar costos. A ver, crear tabla, ver, vista de diseño y le agrego un nombre. En este caso, como les mencionaba, se llama costos. A aceptar.
y comienzo a completar los campos requeridos. En este caso, con respecto a la tabla de costos, el nombre de esta tabla se va a llamar nombre del artículo, marca del artículo, unidad del artículo y por último costo de unidad. El tipo de información que le voy a colocar acá en costo de unidad va a ser moneda. Y en el formato, acá puede quedar tal como está, pues el formato general, euro, fijo, estándar. Yo lo voy a dejar con moneda, que está en tipo soles. El valor predeterminado lo borro, lo dejo así de esa manera y listo. O sea, puede quedar de esa manera. Ahora voy a pasar a la siguiente tabla. Vista hoja de datos, sí, guardar sí, y ya quedó mi tabla para llenar la información. Y mi última tabla sería la de precios. Crear tabla, ver vista de diseño, precios, aceptar. Y ahí comienzo a completar la información. A ver, el primero que en ID, luego nombre del artículo, marca del artículo, unidad del artículo y precio del artículo, artículo. Acá lo cambia moneda, listo. Queda en moneda, valor predeterminado 0. Los demás quedan tal como está, el ID correcto, incremento, listo. Entonces hasta ese punto yo ya completé de trabajar mis tablas. Uno de los detalles que yo podría agregar, por ejemplo, en esta tabla era lo que les mostré durante la clase, que es parametrar fechas. Por ejemplo, si uno quisiera parametrar las fechas, sería en este apartado de regla de validación. Por ejemplo, yo quiero que acá se ingresen fechas entre los años, de repente entre los 10 últimos años. Por ejemplo, le voy a colocar de esta manera. Una fecha mayor al 01 del 2019, por ejemplo. Disculpen, del 2010. Ya, esas, si yo coloco hasta ahí esa regla, me está indicando que las fechas válidas van a ser a partir del día 2 del primero de enero del 2010. Y ahí por otro lado voy a colocar y que sea menor al 01 del 2021, por ejemplo. Entonces aquí estoy parametrando prácticamente que se pueden entrar fechas durante 10 años prácticamente, casi 10 años. Es así como debería estar. Los otros símbolos que aparecen, que son los michis, aparecen automáticamente cuando completaste de escribir la forma. Y acá en texto de evaluación de repente podremos ingresar, por favor, ingresa fechas válidas, por ejemplo, válidas. Y ahora, ¿qué va a cambiar? Que ahora cuando yo vea mi vista hoja de datos, guardar sí, acá en las fechas solamente me va a aceptar fechas que estén dentro de ese rango. Por ejemplo, ahora voy a probar si es 01, 02 del 2005, por ejemplo. Me va a aparecer el mensaje, por favor ingresa fechas válidas. A ver, pruebo con otra. Por ejemplo, 2015 si es una fecha, una fecha válida. Sí, porque está dentro de ese rango, entre el 2010 y el 2020. Otras cosas de fechas que no te dejen ingresar, por ejemplo, fechas que no existan, por ejemplo, el día 45. Te va a aparecer error, pero de otra manera. Te va a decir que el valor especificado no coincide con las fechas. Entonces acá lo voy a dejar, por ejemplo, en 15. El 15 de febrero del 2015. Y así se va completando la información. Por ejemplo, en la otra tabla de costos también podemos hacer algo muy parecido en la vista de diseño de costo de moneda. Acá de repente también podemos parametrar la unidad. De repente acá en máscara en lugar de decimales que está en automático lo podemos cambiar a 2 para que tenga 2 decimales la moneda. Y en máscara de entrada también. Eso ya depende de cómo podemos ir personalizando nuestra tabla. Por ahora lo voy a dejar como les comentaba de esa manera. Y lo siguiente que tendríamos que hacer ya sería completar la información. A ver. Voy a completar 2 artículos por cada uno.
El primer artículo es el de aceite, Capri, botella. Por acá, arroz. Recuerden que la forma de llenar las tablas es de forma horizontal, no es de forma vertical. Paisana, paquete. Acá por ejemplo, ver 03, 03 del 2018 por ejemplo. Ya lo voy a dejar ahí. Ahora paso al de costos. Con respecto a la tabla de costos va a ser así. Aceite, Capri, litro. Y acá el costo de unidad, por ejemplo, le voy a costar que este precio, el costo que va a tener este producto va a ser de 6.40. Es el costo que tiene el artículo. Porque luego cuando elabore la tabla de precios, ahí va a estar más, porque nosotros, este es el costo que nos está costando como tienda, pero no es el mismo precio que nosotros le vamos a dar al consumidor, porque si no, no estaremos ganando como tienda. A ver, acá le voy a colocar, a ver, arroz, paisana, kilo, y acá el arroz paisana, el kilo creo que está, a ver, 3 soles 10 creo que es. Y un tercer elemento, fideos, Don Victorio, kilo, y el fideo en Victorio creo que está, ponerle 3 soles 20 por ejemplo. Ya está, lo voy a bajar de esa manera. Y tengo mi tabla de artículos. Acá me falta un elemento más. Fideos, Don Victorio, kilo. Y acá ¿cuánto le coloco? El artículo, a ver su fecha de caducidad podría ser de repente el 03 del 2017, por ejemplo. Precios. Y ahora en precios. Ahora paso a la tabla de precios. Aceite, Capri, litro. Y acá el precio de la unidad lo voy a colocar. Si lo estaba vendiendo a 6.40, lo voy a colocar acá que lo voy a vender a 7.10. Por ejemplo, acá en arroz, paisana, kilo. Y acá el precio del artículo. El precio del artículo si lo estaba vendiendo a ver a 3 soles 10. Si lo estaba yo comprando a 3 soles 10, o sea, acá lo tengo que vender a más o menos 3.50. Ya que tiene que ser precio superior para yo poder ganar. Y por último, ver el tercer artículo que es fideos. Fideos, Don Victorio, kilo. Y acá a ver, ¿cuánto lo estaba? 3 soles 20, tengo que colocar 3.70 para al menos ganar 50 centavos como margen de diferencia. Y listo, entonces ahí tendremos completa nuestra tabla con 3 elementos nada más. Ustedes pueden completar algo más, pueden colocar más artículos para que nuestra tabla se vea enriquecida en ese aspecto. ¿Está bien? Por otro lado, una pregunta sería, ¿por qué lo armé en diferentes tablas? ¿Por qué? Porque toda esta información también pudo haber sido elaborada en una sola tabla. Si se dan cuenta, pudo haber sido elaborada en una sola tabla. Pero aquí se diferencia porque luego cuando trabajemos con esta base de datos vamos a hacer algo que se llama las relaciones. Cuando ya hagamos las relaciones, cuando ya comencemos a hacer las relaciones entre las tablas, ahí es donde va a tener, ahí donde va a tener sentido. Cuando hagamos esto acá, es cuando va a tener sentido porque esa información está en tablas distintas. Bueno, eso sería todo por el día de hoy, chicos. Nos vemos. Gracias. Acá podemos dejarlo.